Nunca pensé que escucharía las palabras más devastadoras de mi vida en el elegante despacho del doctor Mendoza, en pleno corazón de Miraflores. Era un martes lluvioso de julio en Lima, y la garúa típica del invierno limeño empañaba los ventanales del quinto piso, mientras yo, Sofía Delgado Vázquez, de 28 años, me encontraba sentada frente al notario más respetado de la capital peruana. Señorita Delgado, comenzó el doctor Mendoza ajustándose los lentes mientras sostenía el testamento de mi padre. Lamento informarle que don Ricardo Delgado Herrera ha decidido legar la totalidad de sus bienes a su esposa, la señora Valentina Morales de Delgado. Las palabras cayeron sobre mí como un huaico en época de lluvias. Mi padre, el hombre que me había criado solo desde los 8 años cuando mamá murió en ese terrible accidente en la carretera central, había decidido borrarme completamente de su vida. La empresa textil que había construido con tanto esfuerzo. En Gamarra, la casa familiar en San Isidro donde crecí, los ahorros de toda una vida. Todo era para ella, Valentina, esa mujer de 35 años que había aparecido en la vida de papá hace apenas 3 años como su secretaria personal, ahora se convertía en la única heredera de la fortuna que mi familia había construido durante décadas. Recordé cuando papá me la presentó por primera vez en el restaurante central, con su sonrisa perfecta y su acento argentino que tanto lo cautivaba. Pero, ¿cómo es posible? Logré articular con la voz quebrada, mientras mis manos temblaban sosteniendo mi cartera de cuero marrón que mamá me había regalado antes de morir. No hay nada para mí, ni siquiera una mención. El doctor Mendoza carraspeó incómodo. La oficina olía a café pasado y a los eucaliptos del Parque Kennedy que se filtraban por la ventana entreabierta. En la pared colgaban títulos universitarios de la Universidad Pontificia y fotografías del notario con distintas personalidades limeñas. Su padre fue muy específico en sus instrucciones, continuó el abogado mientras pasaba las páginas del documento. Estableció que usted había tomado decisiones que él no podía aprobar, particularmente su decisión de estudiar antropología en lugar de administración de empresas y su negativa a trabajar en la empresa familiar. Esas palabras me transportaron inmediatamente a nuestra última pelea, hace 6 meses, en el estudio de la casa de San Isidro. Papá, con su bigote canoso perfectamente recortado y su guayabera blanca almidonada, me había gritado que estaba desperdiciando mi vida estudiando huesos viejos, en lugar de prepararme para dirigir Textiles Delgado. Una Delgado no pierde el tiempo excavando en Caral, me había dicho con esa voz autoritaria que tanto me intimidaba. Tu lugar está aquí, continuando el legado familiar. Pero yo tenía mis propios sueños. Desde pequeña me fascinaba la historia del Perú, las culturas precolombinas, los misterios de Machu Picchu y las civilizaciones que habían florecido en nuestra tierra mucho antes que los españoles llegaran. Mi pasión era descubrir el pasado, no administrar telares. ¿Cuánto tiempo tengo para impugnar el testamento? Pregunté al doctor Mendoza, quien me observaba con una mezcla de compasión y profesionalismo. Señorita, en el Perú usted tiene derecho a la legítima como hija única. Sin embargo, su padre fue muy astuto. Consultó con varios especialistas para asegurarse de que el testamento fuera inatacable. Aparentemente, documentó cada una de sus decisiones que él consideraba irresponsables. Salí de esa oficina sintiendo como si hubiera perdido no solo mi herencia, sino también a mi padre por segunda vez. La primera había sido el día que se casó con Valentina en una ceremonia íntima en la iglesia San Antonio de Padua en Miraflores, donde yo no fui invitada. La segunda era ahora, leyendo su última voluntad, mientras caminaba por la avenida Larco, observando a las familias que compartían helados de la heladería Cua Tetereo Giorni y a los jóvenes que paseaban tomados de la mano, me sentí completamente sola en una ciudad de 10 millones de habitantes. El cielo gris de Lima parecía reflejar exactamente mi estado de ánimo. Mi celular sonó. Era Valentina. Sofía, querida, escuché la voz suave y calculada de Valentina al otro lado de la línea. Estaba parada frente al malecón de Miraflores, observando cómo las olas del Pacífico se estrellaban contra los acantilados mientras los parapentistas aprovechaban las corrientes de aire para volar sobre la Costa Verde. No me llames querida, respondí con frialdad,
ajustándome la chompa de alpaca que había comprado en el mercado de Pisac durante mi último viaje a Cusco para investigar sobre los incas. Supongo que ya sabes por qué estoy molesta. Sé que estás dolida, y lo entiendo perfectamente, continuó Valentina con esa falsa comprensión que tanto detestaba, pero tu padre tomó esta decisión porque quería proteger el patrimonio familiar. Tú sabes que él siempre fue un hombre muy tradicional. Tradicional. Esa palabra resonó en mi mente como un eco amargo. Papá efectivamente era tradicional, pero también había sido amoroso y comprensivo cuando mamá vivía. Recordé cómo solía llevarme los domingos al circuito mágico del agua en el parque de la reserva, cómo me compraba anticuchos de Doña Griselda en la esquina de nuestra casa, y cómo me leía cuentos de Ricardo Palma antes de dormir. ¿Dónde estás ahora?, le pregunté, notando el ruido de fondo que parecía provenir de una oficina. En Textiles Delgado, organizando los papeles de Ricardo. Hay mucho por hacer. ¿Sabes? La empresa necesita una transición ordenada. La facilidad con la que mencionaba el nombre de mi padre, como si hubiera sido su compañero de toda la vida, me irritó profundamente. Ricardo para ella, papá para mí. 3 años versus 28 años de historia compartida. Valentina, necesito preguntarte algo y quiero una respuesta honesta, dije mientras me sentaba en una de las bancas del malecón, observando a una pareja de ancianos que alimentaba a las gaviotas con restos de pan. ¿Realmente amabas a mi padre, o todo esto fue calculado? Hubo un silencio largo al otro lado de la línea. Solo se escuchaba el ruido distante de las máquinas de coser y el murmullo de los trabajadores en el taller. Sofía, tu padre era un hombre maravilloso, respondió finalmente. Cuando llegué a trabajar con él, estaba muy solo. Tú apenas lo visitabas, siempre estabas ocupada con tus estudios o tus excavaciones. Él necesitaba compañía. Alguien que valorara todo lo que había construido. Sus palabras tenían algo de verdad que me dolía admitir. Después de terminar mi carrera en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, había estado tan enfocada en mis investigaciones que efectivamente había descuidado mi relación con papá. Los fines de semana los pasaba en museos, en sitios arqueológicos o escribiendo artículos para revistas especializadas. Pero eso no justifica que me haya desheredado completamente, argumenté, sintiendo como la brisa marina me despeinaba mientras una gaviota curiosa se acercaba esperando comida. Mira, oh Sofía, sé que esto es difícil para ti, por eso quiero proponerte algo. Su voz cambió de tono, volviéndose más businesslike, como cuando negociaba contratos con los proveedores de algodón de Ica. Ven mañana a la empresa. Podemos hablar sobre tu futuro. Tal vez haya una forma de que formes parte del negocio familiar. Aunque las cosas hayan cambiado, la propuesta me tomó por sorpresa. ¿Acaso Valentina estaba sintiendo culpa? ¿O había algo más detrás de su oferta? ¿Qué tipo de futuro?, pregunté con cautela. Bueno, ¿o estudiaste antropología? No, tal vez podríamos crear una línea de productos textiles inspirados en diseños precolombinos. Algo que combine tu conocimiento con el negocio. Podría ser lucrativo para ambas. La ironía de la situación no se me escapaba. La misma pasión que había causado mi desheredación ahora se convertía en una posible puerta de regreso al patrimonio familiar. Pero algo en su tono no me convencía completamente. ¿Y por qué harías eso por mí?, pregunté directamente. Porque, a pesar de todo, éramos familia. Tu padre te amaba, Sofía, aunque no supiera cómo demostrártelo últimamente. Y yo no quiero ser recordada como la mujer que destruyó la relación entre padre e hija. Mentira, lo pensé inmediatamente. Valentina era demasiado calculadora para actuar por pura bondad. Había algo más, algo que no me estaba diciendo. Está bien, accedí finalmente. Mañana a las 10 de la mañana en la oficina principal. Perfecto. Y Sofía, trae tu portafolio de investigaciones. Podríamos necesitarlo. Después de colgar, me quedé mirando el océano mientras el sol comenzaba a ocultarse detrás de las nubes grises típicas del invierno limeño. Algo me decía que esta reunión revelaría mucho más de lo que Valentina estaba dispuesta a admitir por teléfono. La mañana siguiente llegué temprano a Textiles Delgado, ubicada en el corazón del emporio comercial de Gamarra, en la Victoria. El aroma familiar de algodón, tintes y aceite de las máquinas industriales me transportó inmediatamente a mi infancia, cuando papá me llevaba los sábados para enseñarme
el negocio que un día sería mío. El edificio de 3 pisos que papá había comprado en 1995 se alzaba entre docenas de otros talleres textiles, creando una sinfonía constante de máquinas de coser, cortadoras industriales y el ir y venir de comerciantes que llegaban desde todos los rincones del Perú para comprar mercadería. «Buenos días, señorita Sofía», me saludó don Carlos, el portero que llevaba trabajando con nosotros desde que yo tenía 15 años. Sus ojos reflejaban la tristeza que todos compartíamos por la pérdida de papá. «La señora Valentina la está esperando en la oficina principal». Subí las escaleras, de concreto, pasando por el segundo piso donde estaban las máquinas de tejido circular y las mesas de corte. Los operarios, o en su mayoría mujeres jóvenes de provincias que habían llegado a Lima buscando oportunidades, me saludaron con respeto pero también con curiosidad. Sabían que algo había cambiado en la empresa tras la muerte de don Ricardo. La oficina principal mantenía exactamente la misma decoración que papá había elegido: escritorio de caoba, sillones de cuero marrón, y en las paredes, fotografías de la evolución de la empresa, desde sus inicios como un pequeño taller hasta convertirse en uno de los proveedores más importantes de ropa para las principales tiendas por departamento de Lima. Valentina estaba sentada detrás del escritorio de papá, revisando unos documentos. Vestía un traje sastre negro que resaltaba su figura esbelta, y su cabello rubio estaba perfectamente peinado en un moño elegante. Se veía completamente cómoda en el rol de nueva propietaria. «Sofía, qué bueno que viniste», dijo levantándose para saludarme con 2 besos en las mejillas, como si fuéramos amigas de toda la vida. «Siéntate, por favor, tenemos mucho de qué hablar». Me senté en uno de los sillones donde solía hacer mis tareas del colegio mientras papá trabajaba hasta tarde. Sobre la mesa de centro había varios folders con documentos y, curiosamente, algunas de mis publicaciones académicas impresas. «Veo que has estado investigando mi trabajo», comenté señalando los papers. «Tu artículo sobre los textiles Paracas en la revista de la Universidad de San Marcos fue fascinante», respondió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Especialmente la parte donde describes las técnicas de bordado que han permanecido prácticamente inalteradas durante 2000 años. Me sorprendió que hubiera leído mi investigación con tanto detalle. Ese artículo me había tomado 8 meses de trabajo, incluyendo varias visitas al Museo Nacional de Arqueología y entrevistas con artesanas de Ayacucho que aún conservaban las técnicas ancestrales». «¿A dónde quieres llegar, Valentina?» «Directa, como tu padre», sonrió. «Mira, Sofía, necesito tu ayuda. La empresa está enfrentando algunos desafíos». Abrió uno de los folders y me mostró reportes financieros que no pintaban un panorama muy alentador. Las ventas habían caído un 30% en los últimos 6 meses, varios clientes importantes habían cancelado contratos y había deudas pendientes con proveedores de algodón de Piura. «Los tiempos están cambiantes», continuó. «Las grandes marcas están buscando productos con historia, con autenticidad. Fast fashion está perdiendo terreno frente al consumo consciente. Tu conocimiento sobre textiles ancestrales podría ser exactamente lo que necesitamos para reinventar la empresa». «¿Y qué gano yo con esto?», pregunté directamente. «Una participación en las ganancias, un 20% de los ingresos generados por la nueva línea de productos que desarrollemos juntas». Era una oferta tentadora, pero algo no encajaba. Si realmente me necesitaba tanto, ¿por qué papá me había desheredado completamente? «Valentina, necesito preguntarte algo y quiero la verdad. ¿Qué le dijiste exactamente a mi padre sobre mí durante estos últimos meses?» Su expresión cambió sutilmente. Se puso rígida y sus manos comenzaron a jugar nerviosas con un lapicero dorado que había pertenecido a papá. «Yo nunca hablé mal de ti», respondió, pero su voz sonaba menos segura que antes. «No te creo». Me levanté y caminé hacia la ventana que daba a la bulliciosa calle Gamarra. Abajo, cientos de personas cargaban bultos de ropa, negociaban precios en quechua y español y mantenían viva la economía de uno de los centros comerciales más importantes de Sudamérica. «Tu padre estaba preocupado por tu futuro», admitió finalmente. «Pensaba que estabas desperdiciando tu talento en una carrera que no te daría estabilidad económica. Yo, tal vez, reforcé esas preocupaciones. Tal vez. Está bien,
Sí. Le dije que creía que estabas usando tus estudios como excusa para evitar responsabilidades adultas, que mientras él trabajaba 12 horas diarias para mantener la empresa, tú estabas jugando con piedras viejas. La honestidad brutal de su confesión me golpeó como una cachetada. Durante meses, mientras yo creía que papá simplemente no entendía mi pasión, Valentina había estado envenenando su percepción sobre mi trabajo y mis decisiones de vida. ¿Por qué? Pregunté con la voz quebrada. Porque necesitaba que él confiara completamente en mí. Porque sabía que si tú estabas cerca, eventualmente te darías cuenta de que algo no estaba bien. ¿Algo no estaba bien con qué? Valentina se quedó en silencio, pero sus ojos me dijeron que había revelado más de lo que pretendía. En ese momento, escuché pasos en las escaleras y don Carlos apareció en la puerta. Disculpe, señora Valentina, pero el contador está aquí para la reunión. Dile que espere 10 minutos, respondió secamente. Pero yo ya había decidido que no quería escuchar más mentiras por ese día. Me voy, anuncié dirigiéndome hacia la puerta. Tu oferta no me interesa. Sofía, espera, hay algo más que necesitas saber. Me detuve en el umbral, sin voltear a mirarla. Tu padre, en sus últimos días, cambió de opinión sobre algunas cosas. Habló con su abogado una semana antes de morir. Esa misma tarde, decidí ir directamente a la fuente. Si papá había hablado con su abogado una semana antes de morir, necesitaba saber exactamente qué había discutido. El doctor Mendoza tenía su oficina en un edificio colonial restaurado, en el centro histórico de Lima, a pocas cuadras de la Plaza de Armas. Llegué sin cita previa, pero la secretaria, una señora mayor con acento arequipeño, me reconoció inmediatamente. Señorita Delgado, de sorpresa verla de nuevo tan pronto. Necesita otra copia del testamento. Necesito hablar con el doctor Mendoza sobre las últimas conversaciones que tuvo con mi padre. Es urgente. La mujer me miró con compasión y me pidió que esperara. Mientras aguardaba en la sala de espera, observé los retratos de abogados ilustres del Perú que decoraban las paredes y traté de organizar mis pensamientos. Las palabras de Valentina sobre que papá había cambiado de opinión sobre algunas cosas no dejaban de resonar en mi mente. Después de 20 minutos, el doctor Mendoza me recibió en su oficina. Se veía más nervioso que el día anterior y constantemente se ajustaba los lentes mientras organizaba papeles en su escritorio. Señorita Delgado, debo confesarle que esperaba su visita. Comenzó sin preámbulos. Su padre me pidió específicamente que esperara hasta después de la lectura oficial del testamento para revelarle cierta información. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Qué tipo de información? El doctor Mendoza abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre lacrado con mi nombre escrito en la familiar caligrafía de papá. Don Ricardo vino a verme una semana antes de su infarto. Estaba muy preocupado por algo que había descubierto sobre su esposa. Me pidió que investigara ciertos movimientos financieros y me entregó esto para que se lo diera a usted después de la lectura del testamento. Tomé el sobre con manos temblorosas. El papel era grueso, del tipo que papá usaba para correspondencia importante. En la parte posterior estaba su sello personal con las iniciales R.D. ¿Qué había descubierto sobre Valentina? Pregunté antes de abrir la carta. Eso debe leerlo en la carta de su padre, pero puedo decirle que los documentos que me pidió revisar mostraban inconsistencias preocupantes en las finanzas de la empresa. Abrí el sobre cuidadosamente. La carta estaba escrita a mano, en el papel membretado de la empresa. Mi querida Sofía, si estás leyendo esto, significa que ya conoces el contenido de mi testamento y probablemente estás muy dolida conmigo. Necesito que sepas que cada decisión que tomé fue para protegerte y proteger el patrimonio que tu abuelo y yo construimos durante décadas. Hace 2 semanas descubrí que Valentina ha estado desviando dinero de la empresa a cuentas personales en el banco de crédito. Los montos ascienden a más de 200.000 soles en los últimos 8 meses. Cuando la confronté, me amenazó con destruir la reputación de la familia si la denunciaba. Me detuve en la lectura, sintiendo como la sangre se me helaba en las venas. El doctor Mendoza me observaba con expresión grave. Continúe leyendo. Me animó suavemente. Decidí cambiar mi testamento como estrategia para exponer sus verdaderas intenciones. Si realmente me amaba, como decía,
no tocaría la herencia hasta que tú pudieras reclamar lo que legítimamente te corresponde. Si era una estafadora, como comenzaba a sospechar, se apresuraría a tomar control de todo. El doctor Mendoza tiene instrucciones específicas sobre cómo proceder dependiendo de las acciones de Valentina después de mi muerte. También tiene copias de todos los documentos que comprueban el desvío de fondos. Sofía, sé que te fallé como padre en estos últimos años. Me dejé manipular por alguien que jugó con mi soledad después de tantos años sin tu madre. Pero quiero que sepas que nunca dejé de creer en ti ni en tu talento. Tu pasión por la historia y la arqueología me enorgullece más de lo que jamás pude expresarte. La empresa es tuya por derecho. Siempre lo fue. Solo necesitaba asegurarme de que cayera en las manos correctas. Con todo mi amor y mis disculpas. Tu padre que te ama. Terminé de leer con lágrimas corriendo por mis mejillas. Mi padre no me había desheredado por despecho o decepción. Todo había sido una elaborada estrategia para proteger el patrimonio familiar de una mujer que lo había estado robando. Doctor Mendoza, dije limpiándome los ojos, evidencia. Tenemos exactamente. El abogado abrió otro folder y me mostró estados de cuenta bancarios, transferencias electrónicas y documentos que claramente mostraban cómo Valentina había estado creando facturas falsas de proveedores inexistentes para justificar retiros de dinero que luego transfería a cuentas personales. Su padre fue muy meticuloso. Contrató a un investigador privado para rastrear todos los movimientos. Tenemos suficiente evidencia para procesarla por fraude y apropiación ilícita, pero ella heredó todo legalmente. ¿Cómo recuperamos la empresa? El doctor Mendoza sonrió por primera vez desde que lo conocía. Ahí está la genialidad de su padre, señorita Delgado. El testamento incluye una cláusula muy específica que Valentina desconoce. Una cláusula que será activada mañana, exactamente 7 días después de la lectura oficial. Al día siguiente, a las 10 de la mañana en punto, regresé al despacho del doctor Mendoza, acompañada de Valentina, de quien había recibido una llamada citándola urgentemente para finalizar ciertos trámites legales relacionados con la herencia. Se veía confiada, casi radiante, vestida con un elegante traje azul marino y cargando un maletín Louis Vuitton que probablemente había comprado con el dinero robado de la empresa. «Buenos días, doctor Mendoza», saludó Valentina con su sonrisa más encantadora. «Espero que esto no tome mucho tiempo. Tengo una reunión muy importante con los compradores de Saga Falabella». «Buenos días, señora Morales de Delgado», respondió el abogado formalmente. «Le aseguro que esto será muy breve pero extremadamente importante». Nos sentamos en las mismas sillas que habíamos ocupado una semana antes, pero esta vez yo me sentía completamente diferente. Ya no era la hija desheredada y humillada, sino alguien que conocía la verdad y estaba a punto de hacer justicia. «Como ustedes saben», comenzó el doctor Mendoza, abriendo el expediente del testamento, el documento de don Ricardo incluye varias cláusulas específicas. Una de ellas establecía un periodo de observación de 7 días tras la lectura inicial. Valentina frunció el ceño. ¿Periodo de observación? No recuerdo que mencionara eso la semana pasada. Efectivamente, señora, según las instrucciones específicas de don Ricardo, ciertas cláusulas adicionales solo debían ser reveladas después de transcurrido este tiempo. El abogado sacó una sección del testamento que tenía una banda roja marcada como «Confidencial abrir solo después de 7 días». La cláusula séptima establece lo siguiente, leyó con voz clara: «En caso de que mi esposa Valentina Morales de Delgado tome posesión inmediata de los bienes heredados sin consultar con mi hija, Sofía Delgado Vázquez, o en caso de que se descubran irregularidades financieras en su manejo de la empresa durante mi enfermedad, todos los bienes pasarán automáticamente a mi hija como única heredera universal». El color desapareció del rostro de Valentina. Eso es imposible. Yo no he hecho nada malo. Permítame continuar», prosiguió el doctor Mendoza imperturbable. «Además, si se confirman las sospechas de apropiación indebida que he documentado en el expediente anexo, mi esposa deberá restituir todas las cantidades sustraídas con intereses legales y quedará excluida de cualquier beneficio de este testamento». «¿Qué expediente anexo?», preguntó Valentina con voz cada vez más aguda. El doctor Mendoza colocó sobre la mesa los mismos documentos que me había mostrado el día anterior,
estados de cuenta, transferencias, facturas falsas, todo meticulosamente organizado y fechado. Don Ricardo contrató los servicios del investigador privado Jaime Alarcón para monitorear las finanzas de la empresa durante los últimos meses de su vida. Los hallazgos son bastante reveladores. Valentina se levantó abruptamente, haciendo que su silla rodara hacia atrás. Esto es una trampa. Ricardo estaba enfermo, confundido. Esos documentos pueden ser falsificados. Los estados de cuenta provienen directamente del Banco de Crédito del Perú. Respondí con calma, sorprendiéndome de lo serena que sonaba mi voz. También tenemos las grabaciones de las conversaciones telefónicas que tuviste con el supuesto proveedor de Trujillo que resultó ser tu cómplice. La mención de las grabaciones fue el golpe final. Valentina se desplomó en su silla y por primera vez desde que la conocía, su máscara de perfección se desmoronó completamente. Yo puedo explicarlo, susurró. Ricardo me pagaba muy poco como secretaria. Yo solo tomé lo que merecía por todo el trabajo extra que hacía. 200.000 soles en 8 meses no es exactamente un sobresueldo, comenté. Eso equivale a 4 años de salario mínimo. El doctor Mendoza carraspeó profesionalmente. Señora Morales, dadas las circunstancias documentadas, la cláusula séptima del testamento entra en vigor inmediatamente. Todos los bienes de don Ricardo Delgado Herrera pasan ahora a su hija, Sofía Delgado Vázquez. Además, usted debe restituir las cantidades apropiadas indebidamente más los intereses legales correspondientes. ¿Y si me niego?, preguntó Valentina con una última chispa de desafío. Entonces procederemos con las acciones penales correspondientes por fraude, falsificación de documentos y apropiación ilícita. El Código Penal peruano contempla penas de entre 4 y 8 años de prisión para estos delitos. Valentina me miró con una mezcla de odio y desesperación. Tu padre era un viejo manipulador. Incluso muerto, siguió controlando todo. Mi padre era un hombre inteligente que te dio la oportunidad de demostrar quién eras realmente, respondí poniéndome de pie. Y lo hiciste. Señorita Delgado, intervino el doctor Mendoza. Necesitaremos programar una nueva sesión para formalizar la transferencia de bienes. Mientras tanto, señora Morales, les recomiendo encarecidamente que busque asesoría legal propia. Valentina se levantó lentamente, recogió su maletín y se dirigió hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Esto no termina aquí, Sofía. Una empresa no se maneja con conocimientos de arqueología. Tienes razón, respondí con una sonrisa. Se maneja con honestidad, algo que evidentemente tú no entiendes. Después de que Valentina se fuera, el doctor Mendoza me entregó las llaves de la empresa y los documentos que me acreditaban como nueva propietaria de Textiles Delgado. Su padre estaría muy orgulloso, me dijo mientras me acompañaba a la puerta. No solo recuperó su empresa, sino que demostró que usted tiene el carácter necesario para dirigirla. 3 semanas después, me encontraba sentada en el mismo escritorio de caoba donde papá había pasado las últimas décadas de su vida, pero esta vez como la legítima propietaria de Textiles Delgado. La transición no había sido fácil. Valentina había intentado llevarse varios documentos importantes y había dado instrucciones contradictorias a los empleados antes de ser formalmente removida de la empresa. El primer día como nueva directora fue particularmente desafiante. Los trabajadores me miraban con una mezcla de respeto e incertidumbre. Después de todo, la última vez que me habían visto regularmente en la empresa tenía 15 años y ayudaba a papá a ordenar facturas durante las vacaciones escolares. Buenos días a todos, dije dirigiéndome a los 40 empleados reunidos. En el taller principal, el olor familiar a algodón y tinte me tranquilizó mientras observaba las caras expectantes de personas que habían trabajado fielmente para mi familia durante años. Sé que han sido semanas difíciles y confusas para todos ustedes. Doña Mercedes, la encargada de control de calidad que llevaba 20 años en la empresa, levantó la mano. Señorita Sofía, ¿es cierto que la señora Valentina se llevó dinero de la empresa? La pregunta directa me tomó por sorpresa, pero decidí ser completamente honesta. Estos trabajadores merecían saber la verdad sobre lo que había pasado. Sí. Doña Mercedes, mi padre descubrió que la señora Valentina había estado desviando fondos de la empresa durante varios meses.
Por eso cambió su testamento de la manera que lo hizo. Un murmullo de indignación recorrió el grupo. Carlos, uno de los operadores de las máquinas tejedoras, habló con evidente molestia. Nosotros sospechábamos que algo raro pasaba. Los últimos meses, ella canceló el bono de productividad y dijo que la empresa tenía problemas financieros. Exactamente, confirmé, pero ahora vamos a recuperar la estabilidad. He revisado las cuentas con el contador y aunque hay algunos problemas por resolver, la empresa es fundamentalmente sólida. Durante las siguientes horas, me reuní individualmente con los supervisores de cada área para entender el estado real de las operaciones. Lo que descubrí me llenó tanto de preocupación como de esperanza. La preocupación venía del hecho de que Valentina había dejado varios contratos importantes sin cumplir, alegando problemas de producción que en realidad no existían. Esto había dañado la reputación de la empresa con clientes que habían sido fieles durante años. La esperanza surgía al ver el talento y la dedicación de los trabajadores que habían mantenido la calidad de los productos a pesar de la mala administración de los últimos meses. Don Carlos, le dije al jefe de producción, un hombre de 50 años que había aprendido el oficio directamente de papá, necesito que me ayude a contactar a todos los clientes que cancelaron pedidos en los últimos meses. Vamos a explicarles la situación y a ofrecerles condiciones especiales para recuperar su confianza. Con mucho gusto, señorita Sofía. Su papá siempre decía que una palabra vale más que un contrato cuando se trata de hacer negocios. Esa tarde, mientras revisaba los diseños de productos que la empresa había estado fabricando, me di cuenta de que Valentina tenía razón en algo. Los diseños eran buenos técnicamente, pero les faltaba alma, historia, identidad. Eran productos funcionales pero sin personalidad distintiva. Fue entonces cuando recordé mi conversación con ella sobre crear una línea inspirada en textiles precolombinos. La idea había venido de alguien deshonesta, pero eso no la hacía menos válida. Saqué de mi maletín algunos de mis cuadernos de investigación, llenos de dibujos y fotografías de textiles Paracas, en Nazca y Chimú que había estudiado durante años. Los patrones geométricos, los colores naturales, las técnicas de tejido que habían resistido el paso de milenios. Todo eso podría ser la clave para darle una nueva identidad a Textiles Delgado. Doña Mercedes, la llamé cuando pasaba por mi oficina. ¿Podría venir un momento? La mujer entró con cierta timidez. A pesar de conocerme desde pequeña, nunca había interactuado conmigo en un contexto profesional. Quiero mostrarle algo, le dije extendiendo uno de mis cuadernos abierto en una página con dibujos de textiles Paracas. ¿Cree que nuestros tejedores podrían reproducir este tipo de patrones? Doña Mercedes tomó el cuaderno y examinó los diseños con la mirada experta de alguien que había trabajado con textiles toda su vida. Señorita, esto es muy hermoso. ¿De dónde sacó estos diseños? Son patrones de textiles que se tejían aquí en el Perú hace más de 2000 años. Los Paracas eran maestros tejedores, probablemente los mejores que ha tenido la humanidad. Sus ojos se iluminaron con interés genuino. Mi abuela, que en paz descanse, me enseñó algunos puntos muy parecidos a estos cuando era niña en Ayacucho. Decía que venían de los antiguos. Esa respuesta me emocionó profundamente. No solo confirmaba la viabilidad técnica de mi idea, sino que también revelaba la conexión profunda que aún existía entre los conocimientos ancestrales y las habilidades de nuestros trabajadores contemporáneos. Doña Mercedes, ¿le gustaría ayudarme a desarrollar una nueva línea de productos? Podríamos combinar estas técnicas ancestrales con diseños modernos. ¿En serio me está pidiendo eso a mí, señorita? Se lo estoy pidiendo porque usted conoce tanto los textiles como la gente que los hace. Necesito a alguien que entienda que esto no es solo trabajo, sino cultura. Por primera vez en semanas, sentí que tenía una dirección clara para el futuro de la empresa. No sería fácil, pero tenía algo que Valentina nunca había tenido: respeto genuino por las personas que hacían posible el negocio y comprensión profunda del valor cultural de lo que producíamos. Esa noche, mientras cerraba la oficina, encontré en el cajón del escritorio una fotografía que papá había guardado. Era una imagen de nosotros dos en Pisac, cuando yo tenía 12 años, comprando textiles en el mercado artesanal. En la foto,
Yo sostenía una manta con patrones incaicos mientras papá sonreía orgulloso a mi lado. Tal vez él siempre había sabido que mi pasión por la historia textil del Perú podría ser exactamente lo que la empresa necesitaba para su futuro. 6 meses después de recuperar la empresa, Textiles Delgado había experimentado una transformación que superó todas mis expectativas. La nueva línea, herencia ancestral, desarrollada en colaboración con Doña Mercedes y un equipo de artesanas de Ayacucho, se había convertido en un éxito rotundo tanto en el mercado nacional como internacional. Era un martes soleado de enero, inusual para el verano limeño que generalmente es nublado, y yo estaba preparándome para la presentación más importante de mi vida empresarial. 5 compradores internacionales, incluyendo representantes de tiendas especializadas de Nueva York, Barcelona y Tokio, habían venido específicamente a conocer nuestra nueva propuesta. Señorita Sofía, me llamó don Carlos desde la puerta de mi oficina. Ya llegaron los visitantes extranjeros. Me ajusté el blazer que había mandado a hacer con uno de nuestros nuevos diseños, una reinterpretación moderna de patrones chancay en tonos azules y dorados, y bajé al showroom que habíamos acondicionado en el primer piso. Los compradores examinaban nuestros productos con evidente interés. Sarah Chen, la representante de una cadena de tiendas de comercio justo en Estados Unidos, sostenía una bufanda tejida con patrones Shipibo mientras conversaba animadamente con su traductor. Buenos días, les saludé en inglés, uno de los idiomas que había perfeccionado durante mis estudios de posgrado. Soy Sofía Delgado, directora de Textiles Delgado. Bienvenidos a Lima. Señorita Delgado, respondió Marcus Weber, el comprador alemán. Estamos impresionados con la calidad y originalidad de sus productos. ¿Podría contarnos más sobre el proceso de desarrollo? Durante la siguiente hora, les expliqué cómo habíamos combinado técnicas textiles precolombinas con procesos de producción modernos, respetando tanto la tradición como las necesidades del mercado contemporáneo. Les conté sobre nuestras artesanas, muchas de ellas descendientes directas de las culturas que habían creado estos diseños originalmente. Lo que más nos interesa, intervino Sarah Chen, es la autenticidad de la historia. Nuestros clientes buscan productos que tengan un propósito más allá de la moda. Exactamente, respondí sintiendo la pasión que siempre me despertaba hablar de historia textil peruana. Cada diseño que producimos tiene entre 500 y 2000 años de historia. Cuando alguien compra una de nuestras piezas, no está comprando solo ropa. Está llevando consigo la sabiduría de civilizaciones que dominaron técnicas que hoy consideramos revolucionarias. Al finalizar la presentación, los 5 compradores habían colocado órdenes que superaban el $1.000.000 en total. Era más de lo que la empresa había vendido en los mejores meses bajo la administración de papá. Esa tarde, mientras celebrábamos con todo el equipo de trabajo en el patio de la empresa compartiendo anticuchos y chicha morada, recibí una llamada inesperada. Sofía, soy Valentina. Su voz sonaba diferente, menos segura, casi humilde. No había sabido nada de ella desde el día en el juzgado cuando formalizamos el acuerdo de restitución de los fondos robados. ¿Qué quieres, Valentina? Quería felicitarte. Vi la nota en El Comercio sobre el éxito de tu nueva línea de productos. Tu padre estaría orgulloso. La sinceridad en su voz me sorprendió. Gracias, respondí cautelosamente. También quería disculparme. De verdad, sé que no hay excusa para lo que hice, pero quiero que sepas que tu padre realmente te amaba. Hablaba de ti constantemente, incluso cuando yo trataba de cambiar el tema. ¿Por qué me dices esto ahora? Porque estos meses me han dado tiempo para reflexionar. Perdí todo mi matrimonio, mi reputación, mi futuro en el Perú por codicia. Pero tú encontraste una manera de honrar la memoria de tu padre y crear algo hermoso al mismo tiempo. Hubo un silencio largo. Finalmente, ella continuó. Me voy del país la próxima semana. Vuelvo a Argentina con mi familia. Solo quería cerrar este capítulo apropiadamente. Valentina, dije después de pensarlo un momento, espero que encuentres la paz que claramente necesitas. Gracias, Sofía, y cuida bien la empresa. Es un legado hermoso. Después de colgar, me quedé mirando por la ventana hacia el bullicioso barrio de Gamarra, donde miles de personas trabajaban diariamente para sacar adelante a sus familias, exactamente como lo había hecho papá durante décadas. Esa noche, en casa,
Saqué la carta que papá me había dejado y la releí por enésima vez, pero esta vez una frase me llamó la atención de manera diferente. La empresa es tuya por derecho. Siempre lo fue. Me di cuenta de que papá no se refería solo al derecho legal de herencia, se refería a algo mucho más profundo. Yo era la única que podía combinar el amor por la historia peruana con el respeto por las personas que mantenían vivas esas tradiciones. Era la única que podía ver la empresa no solo como un negocio, sino como un puente entre el pasado y el futuro del Perú. Al día siguiente, decidí hacer algo que venía planeando desde que recuperé la empresa. Convoqué a todos los trabajadores para anunciarles que implementaríamos un programa de participación en las ganancias. Cada empleado recibiría un porcentaje de las utilidades anuales proporcional a su antigüedad y contribución. Doña Mercedes, le dije durante la reunión, usted será la nueva gerente de desarrollo de productos tradicionales. Y don Carlos, usted será el gerente de producción con todas las responsabilidades que eso conlleva. Los rostros iluminados de mis empleados me confirmaron que había tomado la decisión correcta. Papá había construido esta empresa, pero yo la convertiría en algo que él nunca había imaginado, una empresa donde cada persona fuera valorada no solo como trabajador, sino como portador de conocimientos ancestrales invaluables. 6 meses después, Textiles Delgado no solo había recuperado su estabilidad financiera, sino que se había convertido en un modelo de empresa socialmente responsable que honraba tanto la tradición como la innovación. Y yo había aprendido la lección más importante de mi vida. A veces, los legados más valiosos no son los que se escriben en testamentos, sino los que se construyen día a día con amor, respeto y visión de futuro. El verdadero legado de papá no era la empresa en sí misma, sino la oportunidad de crear algo que fuera digno de la rica historia cultural del Perú y de las personas extraordinarias que la mantienen viva cada día.